Estimados cibernautas, muy buenos días. Vamos a hacer la presentación con respecto a las aulas iconográficas. Pertenezco a la Fraternidad Antares, quien les habla Marcelo Guamán, donde hablaremos el día de hoy acerca de la descripción histórica del icono y el icono en la educación. Esta presentación tiene tres partes. La primera habla acerca de la fundamentación teórica. Para hablar de los iconos es necesario definir la disciplina de su estudio, que es la semiótica. La semiótica es una palabra que proviene de la raíz griega seme, que significa intérprete de los signos. Por tanto, la semiótica como disciplina es el análisis de los signos o el estudio del funcionamiento del sistema de signos. Se considera que este es un fenómeno o una disciplina moderna porque surgió a finales del siglo XIX y ha tenido mucho auge en el siglo XX hasta en el siglo XXI alcanzar niveles altos de desarrollo. En tal virtud es necesario establecer primero la definición de un signo. Entonces un signo es una cosa que sustituye a otra cosa para indicar algo. Entonces un signo lo que es, de cierta manera, es una representación de una realidad en sustitución de otra realidad. El signo, entonces, visto así, se utiliza para transmitir información, para transmitir conocimiento, para indicar a alguien algo que otro conoce y quiere que lo conozcan los demás también. En tal virtud también entonces se lo considera como un proceso de comunicación de este tipo. Es decir, donde hay un transmisor y un destinatario de un mensaje realizado utilizando un lenguaje específico dentro de un contexto determinado. Un contexto podría entenderse como una suma de condiciones dentro de un momento. Los signos pueden ser clasificados de diferente manera, sin embargo vamos a utilizar aquella establecida por Charles Peirce, que fue un lingüista que empezó todo este movimiento. En tal virtud, la semiótica es el estudio de los signos. Los signos pueden ser clasificados en tres categorías: índice, símbolo e icono. El índice es un signo que indica en forma directa el objeto al cual se refiere. Por ejemplo, las calles mojadas son un signo índice de que ha llovido. En el caso del símbolo, es un signo que se establece por una convención social, como sucede con los signos lingüísticos de un idioma. Y finalmente, el que más nos interesa es el icono, que dice que es el signo que se relaciona con su objeto por razones de semejanza. Las llamadas imágenes visuales se ubican aquí en la sección de los iconos. Dentro de la fundamentación teórica hablamos de la historicidad del icono. Ahí podemos decir que el icono es parte de una necesidad humana de comunicarse, de expresar emociones, sentimientos hacia sus semejantes. Los primeros rasgos a través de pictogramas, que podrían considerarse los antecedentes del icono, fueron realizados en las cuevas de Altamira, o también podríamos considerarlo a los gráficos, a los jeroglíficos de la cultura egipcia como una especie de iconos. El icono dio lugar al aparecimiento del iconismo, que es hablar del lenguaje icónico, que implica tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Por realidad debemos entender a la realidad visual, considerar sus elementos más fácilmente apreciables, tales como los colores, las formas, las texturas y otros más. Dentro de la concepción histórica del icono hay que hablar de la usabilidad. Aquí debemos entender que una de las religiones más propensas o que han abundado en iconos es el hinduismo, quien tiene, como se mencionó, una iconografía la más rica y abundante. Entonces ahí tenemos una serie de dibujos o iconos que representan las creencias del hinduismo. Por el otro lado, el Islam no promueve dichas representaciones visuales. Debemos considerar también que los iconos religiosos pueden ser objetos de veneración, ser considerados sagrados. Y en tal virtud aparecen los iconoclastas. ¿Quiénes son? Los iconoclastas es un antiguo movimiento religioso cristiano que rechaza el culto a las imágenes sagradas y las destruye. El segundo concepto que aparece aquí habla de la iconicidad, que dice que se emplea para dejar patente la semejanza que existe entre un objeto en concreto y la propia imagen. En tal virtud podemos también hablar de un grado de iconicidad, que implica que es una aproximación en distintas gradaciones que va desde lo realismo a lo abstracto. Entonces por aquí tenemos una realidad que es una iglesia, y conforme a la iconicidad podemos representar dicha iglesia en varios estilos.
Lo que buscan estos estilos es la máxima expresión de semejanza desde puntos de vista particulares. Y finalmente tenemos el tercer bloque que habla de la aplicación tecnológica. Hablamos aquí del icono en la informática, que nos dice que el icono es un signo que sustituye al objeto mediante su significación, representación o analogía. Entonces, el signo va a ser principalmente un gráfico que va a tener cierto grado de representación que va a ser utilizada y comprendida por los usuarios informáticos. En el campo de la informática, un icono es un pequeño gráfico en la pantalla de los diferentes dispositivos que identifica y representa algún objeto. Podría ser un programa, un comando, un documento o un archivo. Usualmente con algún simbolismo gráfico para establecer una asociación. Entonces aquí tenemos una serie de iconos, cada uno con su propio significado. Entonces aquí tenemos un procesador, tenemos unos parlantes, tenemos una laptop, conectores, pantallas, etc. ¿Qué es lo importante aquí? Que el objetivo principal de un icono es ayudar a sintetizar y comunicar un mensaje. Ahí se habla entonces del objetivo de los iconos y hablamos de las dimensiones de los iconos. En primer lugar, podemos decir que los iconos en la informática nos ayudan a orientarnos y usar las herramientas en ciertos contextos. El recurrente uso de este icono lo consolida y afianza su significado, es decir, hay iconos que han sido utilizados recurrentemente y eso ha ayudado a que todos tengamos la misma noción de lo que queremos representar. Por ejemplo, la manzana de Apple. Y sobre este ejemplo podemos decir que la interpretación del icono debe ser unívoca, es decir, tiene que tener una sola connotación, una sola denotación. En las dimensiones de los iconos se habla de que los signos tienen tres dimensiones. La semántica, que es la relación entre la imagen y el significado, donde debemos preguntarnos, ¿representa realmente el mensaje que queremos transmitir? La segunda dimensión es la sintáctica, que es el conjunto de aspectos formales que comparten los iconos de un sistema donde debemos preguntarnos, ¿pertenecen al mismo sistema? Y finalmente tenemos la tercera dimensión, que es la pragmática, que es la relación entre los iconos, el contexto aplicado y el usuario. Debemos preguntarnos, ¿es legible? ¿Es entendible? Posteriormente, entonces, hacemos una profundización de cada una de estas dimensiones. Entonces, en la dimensión semántica, es necesario que el icono sea unívoco, es decir, un solo significado, que no genere confusiones por error de concepto o tipo de resolución. Es importante tener en cuenta el significado que puede tener en diferentes culturas. Por ejemplo, dentro de ciertos ámbitos, un mismo icono puede tener diversas interpretaciones. Hay que tener en consideración las convenciones, es decir, si un icono fue usado con anterioridad y logró una fuerte aceptación, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, aquí los iconos del pare pueden ser, en primer lugar, una figura con fondo rojo, ya sea con una mano, que significa que se detenga, o directamente con letras, con el stop de pare. Aquí tenemos un ejemplo de un icono que no transmite nada, que no da a entender qué es lo que quiere transmitir. La segunda dimensión del icono, recordemos que es la dimensión sintáctica, donde nos preguntamos si pertenecen todos los iconos al mismo sistema. Aquí hay que procurar establecer un sistema de iconos donde se pueden establecer ciertas condiciones. Por ejemplo, el contraste entre fondo e imagen. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el fondo celeste puede confundir. No hay un adecuado contraste entre ciertas figuras y el fondo. La dirección de lectura, entonces leemos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, como puede suceder en ciertos idiomas, por ejemplo el japonés o el chino. Hay que tener en consideración los tamaños entre los diferentes elementos. La escala define la importancia en el contexto, entonces iconos más grandes significarían temas más importantes. Los colores también comunican, por ejemplo, si el rojo es prohibido, el amarillo alerta o si el verde es permitido. Su forma comunicará diferentes aspectos, entonces ahí es importante la perspectiva. Si miramos desde un ángulo recto, desde un enfoque circular o si aplicamos un efecto 3D. Y finalmente el ángulo y orientación, si está en vertical o horizontal. Y finalmente tenemos la tercera dimensión, que es la dimensión funcional, que corresponde a un conjunto de aspectos a tener en cuenta para una visualización óptima de un icono.
Se habla también nuevamente de los sistemas de iconos, donde la legibilidad depende de ciertas variables tales como la visión del usuario, donde por ejemplo hay ciertos programas de adaptabilidad de usuario, la resolución del monitor, aunque actualmente ya las computadoras modernas tienen una alta resolución, pero eso va a ir de la mano de la configuración del icono. Y obviamente el brillo y contraste que nosotros apliquemos a las pantallas de los dispositivos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, se optó para trabajar los iconos en blanco y negro, y también aquí hay cierto tipo de agrupaciones que nos permiten que el usuario pueda organizar su información. Sobre esto les agradece la atención y muchas gracias por todo.